Así que bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Y hoy, como decían los hermanos, un día especial, ¿no? Más vale que nadie diga que es lo otro que se festeja. Ni lo quiero nombrar, ni lo quiero nombrar. 31 de octubre, antes que cualquier cosa, día de la Reforma Protestante. Y en muchas ciudades como la nuestra se declaró de interés oficial, ¿no? Entonces se le pone como día de las iglesias evangélicas. Y queríamos aprovechar en este domingo especialmente para hablar de lo que fue la Reforma, ¿no? En pocos minutos nomás. Y el tema que hoy vamos a ver es cómo la Reforma afectó, pero cómo se introdujo el Evangelio, porque la Reforma trajo el Evangelio. La Reforma trajo nuevamente la Escritura. Salió a la luz la exposición de la palabra de Dios, pero no solamente desde ese hecho puntual histórico de lo que Martín Lutero hizo, sino también después a lo largo de los años que fueron pasando después de ese acontecimiento singular. Pero como siempre hacemos, por favor, vamos a ir a la palabra de Dios, que es ahí donde vamos a comenzar y queremos terminar. Y vamos a leer el texto que al reformador, como se lo llaman, Martín Lutero, le trajo luz a su vida. Fue algo impresionante para él. Dice Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22. Pablo está haciendo su tesis, hablando acerca de lo que es Dios, lo que es el pecado, introdujo la ley, quién se puede salvar por sus méritos. Nadie, todos, dice él en versículos anteriores, que todos han pecado, todos están lejos de la gloria de Dios, nadie alcanza. Y ahora Pablo empieza a hablar acerca de cómo el hombre es justificado por medio de la fe. Y el versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. El 31 de octubre de 1517 es una fecha fundamental en la historia de la Iglesia. Es una fecha y en la que el curso de los acontecimientos humanos en la civilización occidental cambió drásticamente, literalmente. Cambió, hubo un cambio de mentalidad. Hubo un cambio en la economía, hubo un cambio en la ciencia, hubo un cambio en la educación, hubo un cambio social. Pero no solamente a partir de esa fecha, no exactamente el 31 de octubre de 1517. Lo que ocurrió el 31 de octubre, aquel día, Martín Lutero, un profesor de la Biblia de la Universidad de Wittenberg, relativamente desconocido él, clavó 95 tesis en la puerta principal de la iglesia del castillo de Wittenberg. Esto es en Alemania. Y este antiguo monje de la orden de agustiniano, protestaba contra los abusos de la venta de indulgencia por parte del papado. La Iglesia Católica se estaba reacomodando, estaban construyendo una gran basílica en Roma, la de San Pedro, y entonces se necesitaba dinero, pero había todo atrás de eso, había todo un orden político en la cual muchos querían distintos puestos. Y entonces a partir de ahí comienza a gestarse a ver cómo podemos hacer para los cargos y para obtener dinero. Y entonces ahí se les ocurrió una gran idea. Dijeron, bueno, vamos a hacer que todos puedan entrar al cielo. ¿Quién no quiere entrar al cielo? Aún que aquellos que han muerto, que están en el purgatorio, puedan salir de ahí e ir directamente al paraíso. ¿Pero cómo se hace esto? Bueno, solamente comprando unas indulgencias. La Iglesia Católica decía que automáticamente cuando tenían ese papel,
ese papel declaraba por parte de la Iglesia Católica Romana diciendo que esa alma había sido salva. Para esto comienza a desplegar la Iglesia Católica a sus mejores hombres. Uno de los más conocidos es un hombre llamado Texel, en el cual era el mejor vendedor de indulgencias de la época. Y él era tan buen vendedor, y él había hecho una frase de marketing impresionante para que la gente compre las indulgencias. Les quiero recordar que una indulgencia equivalía a un año, casi un año de comida de una familia. La indulgencia, comprar una indulgencia era tal vez depositar esa moneda y no tener ropa para todo el año, no tener zapatos para todo el año. Pero ¿cómo se hacía para convencer? Texel, él tenía este eslogan. Él decía: cuando la moneda atraviesa el tarro y cuando suena dentro de él, automáticamente el alma del purgatorio salta al paraíso. Y era algo impresionante. ¿Quién no quería eso? Iban con todo el ánimo. Y entonces aquel familiar que tenía a la abuela o al tatarabuelo Juanito, que no sabía si se fue al infierno o al cielo, pero estaba ahí en el paraíso, estaba en el purgatorio, decía: no quiero que se vaya al infierno. Entonces iba y ponía la moneda por el tío Juanito para que se vaya directamente al paraíso. Y así, vez tras vez, la gente fue avanzando. Iba comprando las indulgencias. Entonces, Martín Lutero, en ese tiempo, comienza a protestar contra esos abusos. Y en aquel día nadie iba a imaginar, el 31 de octubre de 1517, lo que Martín Lutero, la tormenta que iba a levantar este monje agustiniano. Nunca se imaginó. Casi 20 años después, por el 1534, se levanta otro hombre, Juan Calvino, hablando de volver a las raíces del Evangelio. Calvino fue perseguido también. Sus mensajes fueron distribuidos, casi 20 años después, sus mensajes fueron distribuidos en lo que era Francia, sus discursos fueron quemados. Calvino también tuvo que huir en el 1534 vestido como un agricultor para que no lo mataran. Y después, durante ese año siguiente, más de docenas de protestantes fueron quemados vivos en Francia. Pero todo esto fue esa tormenta que se desató, ese 31 de octubre de 1517. Pero vamos a ver cómo y qué es lo que pasó en este acto, podríamos decir, valiente, que resultó ser el disparo que se escuchó en todo el mundo, el cual detonó la Reforma Protestante, el cual hoy nosotros disfrutamos de ese acto heroico, movido por el Señor, por este hombre y por todos los reformadores que han seguido a lo largo de la historia y que a su vez han estado antes que Martín Lutero también. Dice un historiador de la Iglesia llamado Phyllis Schaff. Él dijo que después del inicio del cristianismo, la Reforma Protestante fue el evento más grandioso de la historia. Después del cristianismo, la Reforma Protestante fue el evento más grandioso de la historia. Entonces, tenemos algo que hablar de la Reforma. Tenemos algo que también no solamente celebrar de la Reforma, pero también, sobre todas las cosas, tenemos algo que volver a nuestras raíces y mirar con detenimiento lo que es nuestra fe, lo que es la autoridad de la Escritura, lo que es la suficiencia de la palabra de Dios en la Iglesia. Y fue un movimiento sin precedentes, una época trascendental que cambió la historia, cuando la mano invisible de Dios impactó no solo a personas, sino a naciones y a culturas. Años más adelante, después de la Reforma Protestante, otro hecho ocurrió. Los reformadores, los cristianos que habían abrazado la Reforma, introducen en Ginebra la primera escuela pública y gratuita. Entonces, la Reforma afectó un montón de lugares. Las ciencias,
un montón de cosas. Pero lo que queremos ver hoy acá, que no solamente este movimiento o este evento el más grandioso de la historia, que fue un movimiento sin precedentes, la Reforma fue una serie de sucesos estratégicos que involucraron a muchas personas y en muchos lugares. Hay un libro que se llama La heroica valentía de Martín Lutero, un libro actual escrito por el pastor Steve Lawson, que ustedes lo conocen, muchos de ustedes predican en la iglesia de John MacArthur. Y lo que dice él es que la Reforma fue un intento de volver a colocar a la iglesia bajo la autoridad exclusiva de la Escritura y restaurar así la pureza del Evangelio. Eso es, en resumen, lo que significó la Reforma, lo que Martín Lutero quería hacer. Y es por eso que hoy, 500 años después, deseo que recordemos esto, para que nosotros podamos seguir recordando nuestras fuentes, de dónde venimos, seguir recordando nuestras fuentes y las bases de por qué somos protestantes. Y como la Reforma protestante también levantó esa pureza, la pureza del Evangelio, es lo que hoy tenemos que exaltar. En medio de una iglesia que está en muchos casos distraída, desviadas de sus principios, nosotros tenemos que restaurar por medio de la palabra de Dios la pureza del Evangelio. Todo empieza en el Evangelio. Comienza en el Evangelio y termina en el Evangelio de Cristo. Es lo que tenemos que recordar. Entonces, comenzamos por exponer esta mañana la Reforma y el Evangelio. El título es La Reforma y el Evangelio. De eso me quiero enfocar. Y si el motor invisible de la Reforma fue el Espíritu Santo de Dios, podríamos decir que la dinamita que galvanizó todo aquel bendito movimiento fue el propio Evangelio. La Reforma fue como esa dinamita, pero todo lo que está recubierto, galvanizado eso, que estalla hacia distintos lados, fue el Evangelio de Cristo. Para ponerlos en contexto, en Occidente del siglo XVI había sed del Evangelio. Había sed del Evangelio. Quizá no había una pregunta más existencial en aquel momento de la que, ¿cómo puedo ser salvo? Esa era la pregunta que siempre se quería responder la gente. ¿Cómo puedo alcanzar salvación? ¿Cómo puedo ser salvo? Toda la sociedad estaba involucrada de alguna manera en la práctica de la piedad y buscaban el modo de conseguir el favor, la comunión y la paz con Dios. Y uno dice, bueno, casi igual que ahora, ¿no? Pero tal vez hoy el mundo está tan metido en sus cosas, estamos tan introducidos en nosotros mismos que ya no nos interesa si existe un Dios, si existe el cielo, si existe el infierno y cómo puedo llegar a ser salvo. Entonces, casi que hoy también podríamos decir que las cosas están más que complicadas. Pero esta búsqueda se volvía desesperante o desesperadamente infructuosa en medio del oscurantismo que había tirado la Iglesia Católica, en medio del oscurantismo de la época y la perversión religiosa de la Iglesia Católica Romana. En vez de hacer más fácil la respuesta de cómo llegar a ser salvo, cómo tener paz con Dios, cómo tener comunión con Dios, ellos tiraron un manto, neblina, pusieron todo negro el panorama para que la gente le sea imposible llegar a Dios. Pero lo tenían que hacer y lo podían hacer por medio de los medios que ellos decían. Entonces era muy fuerte la Iglesia Católica del siglo XVI, ahí en Occidente. Y entonces imagínense, o pueden sospechar qué estaba ocurriendo. El Evangelio se había secuestrado, podríamos decir. Era como que alguien lo había tomado y lo tenía para sí, no lo quería compartir. Ellos tenían la palabra de Dios, ellos tenían Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22. Ellos tenían las parábolas de Jesús o tenían el sermón del monte. Pero ellos no lo querían exponer a la iglesia. Querían dejar todo oscuro para que no lo vean.
para que no lo vean. Y sin lugar a dudas, la recuperación del Evangelio fue la gran aportación de la Reforma protestante a la sociedad, a la iglesia y el mundo. Porque eso es lo que hizo la Reforma en primer lugar. Antes de exponer las 5 solas, lo que hace la Reforma es traer el Evangelio nuevamente a la superficie, sacarlo de ese secuestro y exponerlo al hombre común y corriente, a la gente de la sociedad, a la gente de la calle. Exponer el Evangelio de Cristo. Hasta ese entonces el Evangelio había sido sustituido en la iglesia por la enseñanza religiosa, la ley de Dios, la vida de los santos, la propia vida de Jesús y de la Virgen María como modelos a seguir. Eso era todo lo que la iglesia les enseñaba. Tenían que seguir esto. Esto es el Evangelio. Es estar viendo la ley de Dios, la vida de los santos, bueno, por supuesto, la propia vida de Jesús. No vamos a ser tan herejes. Y a su vez, la Virgen María como ejemplos a seguir. A dicha enseñanza, que obviamente ni traía paz, ni libraba la conciencia, porque eso es seguro, había que añadirle ineludiblemente la participación en los sacramentos de la iglesia que acercaban la gracia de Dios al hombre pecador. Entonces, todo un conjunto de normas y de reglas a seguir para alcanzar el favor de Dios y para callar una conciencia y un alma que nunca encontraba satisfacción. Nunca. De ese modo, imagínense el Evangelio. La única medicina capaz de curar al hombre le era secuestrada y se dejaba al pobre pecador a merced de la angustia y del desaliento. A merced de la angustia y del desaliento. Imagínense una sociedad así. Imagínense todas las iglesias así. Imagínense ir a una iglesia donde no se le habla del Evangelio, solamente de ley, de sacramentos, de santos a seguir, de una mujer que fue bendita entre todas las mujeres, pero que no puede ser la mediadora entre Dios y el hombre. Imagínense el desaliento, imagínense la desesperación. Entonces Martín Lutero era un simple, podríamos decir, botón de muestra. ¿Vieron que está el dicho? Para muestra hace falta un botón. Bueno, ese era Martín Lutero. Martín Lutero era ese botón de muestra del estado convulsivo en que un alma sincera se encontraba en aquel tiempo queriendo tener la certeza de ser aceptado por Dios. Martín Lutero era la voz de todos los que estaban desalentados. Era la voz de todos los que estaban desanimados. Y aún él estando dentro del sistema de la Iglesia Católica Romana. Ahora vamos a ver cómo él estaba también en ese desaliento. Y en su afán acometió toda obra de justicia inimaginable para adquirir ese estado de paz con Dios, la iglesia. Pero el Evangelio, la única buena noticia que puede desencadenar al hombre de su pecado y trasladarlo a la gozosa comunión con Dios, le era también velado. Y Martín Lutero veía todas estas cosas. Él estaba viendo, él estaba mirando su propia vida, él estaba mirando su propia condición delante de Dios como pecador. Martín Lutero era un hombre en el cual no tenía satisfecha esa relación con Dios, no estaba contento. Por tal motivo, el encuentro que tuvo Lutero con la doctrina bíblica de la justificación por la fe le libró de todas las cadenas que le mantenían preso en la celda de los méritos personales, sacrificios y buenas obras. Martín Lutero era el terror de sus confesores. El terror. Lo miraban a él que venía y temblaban. Él se pasaba 6 horas confesándose. 6 horas, imagínense, pecado tras pecado. Y cuando él se iba y ya los confesores agotados de escucharlo, hacía unos pasos y se volvía de vuelta porque se había olvidado otras cosas. Ese era Martín Lutero. Ese era el estado de su alma. Ese era el estado de su condición. No poder tener paz, por no encontrar en los méritos personales,
los sacrificios y las buenas obras para agradar a Dios. Martín Lutero llegó a decir, es que yo me doy cuenta que yo no amo a Dios, yo le aborrezco. Y él no tenía paz para con Dios. Pero ¿cuál fue el corazón del Evangelio? ¿Cómo fue que a él le fue revelado el corazón del Evangelio? Bueno, fue estudiando la carta o la epístola de Pablo a los romanos, que por fin vio luz en el medio del oscuro túnel en el cual se encontraba. Imagínense Lutero luchando por conseguir suficiente justicia para complacer el perfecto estándar de Dios. Pero por más que él siempre lo intentaba, ¿qué pasaba? Se quedaba corto, no alcanzaba lo que él quería hacer ante las exigencias de la santidad divina de un Dios 3 veces santo. Él no alcanzaba, no podían por sus obras. Lutero luchaba con frecuentes sentimientos de duda y culpabilidad. Por eso pasaba 6 horas en el confesionario, 6 horas. Pero entonces, cuando Martín Lutero empezó a formularse preguntas correctas, una de las preguntas que él se formulaba es, ¿cómo puedo salvarme siendo Dios justo y yo injusto? ¿Cómo puedo alcanzar la salvación siendo yo un hombre injusto ante un Dios justo? ¿Cómo puede el hombre salvarse? Y esa es la pregunta que hoy también nos tendríamos que hacer. Todo el mundo se tendría que hacer. ¿Cómo puede alcanzar el favor de Dios? Pero cuando él se hizo una y otra vez, él recibió una respuesta en ese estudio de la epístola a los romanos, cuando llegó a Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice que cuando la luz llegó tras leer la carta a los romanos, y él recibió una clara comprensión de este texto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Permítanme citarles lo que Martín Lutero escribió de este texto y el sentimiento de él cuando lo leyó y el Señor le abrió el entendimiento. Dice así, cito: «Fue entonces cuando comprendí que la justicia de Dios es aquella que, en virtud de la gracia y misericordia de Dios, nos justifica ante Él por medio de la fe, por lo cual vine a sentirme nacido de nuevo y haber traspasado las puertas del paraíso». Fin de la cita. Y es claro, la palabra de Dios es la que trajo luz. Por eso es la palabra de Dios la que trae luz al hombre. Por eso la Escritura es la que abre el entendimiento. Por eso la Escritura es poder de Dios. Es la que trae salvación a los hombres. Entonces, así que la pregunta de dónde podrá el hombre encontrar justicia que le haga aceptable a los ojos de Dios, Pablo respondía, pues en Dios mismo. En Dios mismo. No hay algo que pueda ser justificado con Dios. No hay una obra que puedas alcanzar el cielo. No hay una obra que puedas alcanzar la salvación. Todo esto se encuentra en Dios. Es por Él, de Él y para Él. Es en el Señor, es en Dios. La misma justicia que Dios reclama, la otorga. La otorga. ¿Cómo lo otorga? Como un regalo. Como un regalo. Como un regalo de Cristo Jesús. No nos olvidemos, ese regalo no es por obras, no es por algo mío, sino que es ese regalo que se otorga por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Jesús. Y eso lo entendió Lutero. ¿Cómo? Gratuitamente, sin pedir nada, sin pedir plata, sin hacer votos, sin hablarle a un muerto, sin seguir a un santo. Entonces, Martín Lutero empezó a ver que la justicia que Dios reclama la otorga Él como un regalo en Cristo Jesús, gratuitamente, sin pedir nada. ¿A quién? A todo aquel que cree.
Imagínense esto. Hermanos, es como encontrar un tesoro o como descubrir algo y decir, ¿qué hago con esto? No me lo puedo contener. Yo lo tengo que decir, lo tengo que publicar. Bueno, eso es exactamente lo que hizo Martín Lutero. Y por eso Martín Lutero, cuando comprende todas esas facetas de lo que dice Romanos capítulo 3, él dice que fue como que si se les hubiese abierto literalmente las puertas del paraíso. Era la confirmación de que Dios atribuye justicia sin obras. Eso es todo. Entonces, el engaño, tanto tiempo, el evangelio secuestrado, la Iglesia Católica Romana trayendo más oscurantismo que luz. Ahora Lutero dice, no, el hombre puede ser salvo gratuitamente, sin obras, porque es por medio de la fe. Noten lo que dice ahí Romanos capítulo 4, un poquito más adelante, versículos 5 y 6. Mas el que no trabaja, Romanos capítulo 4, versículo 5, mas el que no trabaja, o sea, esto es, ¿qué es trabajo? Obra, ¿no? Obra. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, o justicia sin obras sería. Entonces, si tomamos a Martín Lutero y lo que dijo de las puertas del paraíso, su puerta de entrada al cielo, nos dice un comentarista, consistía en darse cuenta de que la justificación tiene una base única en la sangre de Cristo y la perfecta justicia que nos es imputada por sus méritos como don gratuito que alcanzamos por la fe. Sobre esa base única, la persona viene a ser eternamente justificada, quedando para siempre libre. En eso consiste el evangelio, esas son las buenas nuevas. Imagínense en esa época donde todo había sido velado, que ahora venga un monje desconocido, un profesor de la universidad que enseña Biblia y letras, que venga y empiece a hablar de esto que dice la Escritura, a exponerlo y explicarlo de esta manera, y que todo aquel que cree por medio de la fe, todo aquel que cree en Cristo, puede ser salvo. Puede ser salvo. Entonces, ahí está la gran lucha que tuvo Martín Lutero con la iglesia. Esto es algo que no se podía decir. ¿Qué iba a pasar? Que cualquier persona, que inclusive sea casi un analfabeto, descubra que la palabra de Dios dice esto y que puede acercarse a Dios. El único medio para acercarse a Dios son los santos, la Virgen María, la Santa Iglesia Católica, los sacramentos, es el único medio. Lutero dice, no, es por medio de la fe. Aquel que cree se puede acercar y ya es salvo. Entonces, ahí había muchos intereses. Y recuerden, hermanos, que no eran intereses solamente de una iglesia católica romana que iba a perder gente o que iba a disminuir su membresía. No, había dinero, había poder, había arreglos políticos en todo este ambiente que se estaba gestando. Entonces había mucho por perder para ellos. Pero el Evangelio de Dios es lo que salió ahora a la superficie. Martín Lutero lo expone esas 95 tesis, donde habla distintas cosas, distintas maneras que el hombre es justificado, lo que es la fe, quién es Dios, quién es el hombre. No tenemos tiempo para verlas a cada uno de ellos. Pero el Evangelio, él en una de sus puntos decía que el Evangelio es de Dios, el Evangelio no es de los hombres. ¿Cómo impactó entonces la Reforma con el Evangelio? Bueno, la Reforma se enfrentó con el rudo trabajo y santo ministerio de presentar el verdadero Evangelio a todas las capas de la sociedad, a todas.
El Evangelio influyó toda la sociedad. Por eso en el día de hoy, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. ¿Qué necesita esta sociedad? El Evangelio. ¿Qué necesita este gobierno? El Evangelio. ¿Qué necesita este mundo? El Evangelio. El Evangelio trajo luz al mundo. El Evangelio trajo lo mejor que se pudo sacar de la ciencia, de la educación. ¿Sabe lo que? Hay muchos escritos de los reformadores después de Lutero, que el Señor le abrió el entendimiento, le dio tanta luz que empezaron a afectar la medicina de una manera en la cual la gente podía comprender fácilmente o ser tratada con un sistema de medicina fácil. ¿Y sabe lo que hicieron la Iglesia Católica? Destruyó todos los documentos. Todos los documentos que tenían firma de alguien que sea reformado tenían que ser quemados. Por eso cuando en 1534 Juan Calvino expone la verdad del Evangelio y ya lo van a matar, él se va de Ginebra. Y ahí es donde él hace el compendio de esos 2 tomos grandes que algunos tienen, de como es la institución cristiana, ¿no? Lo que es la institución cristiana. Y él explica todo lo que es acerca de la fe, todo lo que es del hombre, de la iglesia, del pecado, etc. Un montón de cosas. Pero, ¿qué fue sucediendo? Y al día de hoy, nosotros tenemos que ver que la iglesia fiel debe acometer en esa misma labor, proclamar el Evangelio. Proclamar el Evangelio. Debe proclamar con voz fuerte y clara y con mucho amor que el Evangelio es la buena noticia que Dios ha hablado, que Dios ha hecho en Cristo a favor de nosotros para salvarnos de la condenación del pecado y reconciliarnos con Él. Se trata de presentar lo que Dios ha hecho en Cristo por el hombre y no lo que el hombre ha hecho para salvarse. Eso es lo que dejó bien en claro la Reforma. Es lo que mostrar lo que Dios ha hecho en Cristo, por el hombre y no lo que el hombre hace para salvarse. Por tal motivo también Pablo enfatiza de esta manera este punto. ¿Dónde lo hace? Cuando le escribe su carta a los Corintios. Acompáñenme ahí a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 4, del 1 al 4. Ahora dice: os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes. Versículo 2. Por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra. ¿Saben qué significa eso ahí? Si se aferran a la palabra, si se agarran de la palabra. Y dice, si retenéis la palabra que os prediqué o que les anuncié, también otra traducción. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí o que recibía, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando en una iglesia no se predica esto, cuando en una iglesia se transforma todo en atraer a la gente por medio de shows, vamos a festejar la Reforma, hermanos. El próximo domingo venimos todos vestidos de reformadores y todos traemos un martillo y un clavo y es para atraer gente y hablarle de la Reforma y hacemos todo una obrita de teatro de la Reforma. Bueno, hermanos, no sé, yo creo que Martín Lutero sale de la ceniza con el martillo y un clavo y en el medio de la frente nos da ¡pum! Para que recordemos, es la Escritura, es la palabra de Dios. Lo mismo que hicieron los discípulos, lo mismo que dejó establecido Cristo. Predicar la palabra, hablar la palabra. La gente necesita el evangelio. No necesita entretenimiento. Ya estamos llenos de entretenimiento por todos lados. Necesitamos la palabra de Dios. Es lo que va a transformar al pecador. Es lo que va a transformar al anciano, al joven, al niño. La palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, la iglesia, que como herederos de la Reforma y a su vez de la enseñanza de Pablo acá en la palabra de Dios y de toda la Escritura,
No podemos ni debemos cambiar el mensaje del Evangelio que Dios ha declarado. Si Dios todavía tiene a la iglesia acá en la tierra, que la va a tener por un tiempo hasta que no esté más, es para que proclamemos el mensaje del Evangelio. No para que hagamos proselitismo político, no para que veamos a qué candidato vamos a apoyar la iglesia. No por medio de marchas ni de desfiles, es por medio del Evangelio. Es por medio del Evangelio de Cristo. Y todo, nosotros lo vemos que es el Evangelio, trata de la obra de Cristo. Es presentar lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos de nuestros pecados y todo conforme a las Escrituras. No según la imaginación o suposiciones de los hombres. Nada de eso. Cuando tratamos de presentar el Evangelio más suave, más llamativo, estamos presentando un evangelio falso, el que presenta a un Jesús fracasado que no pudo salvar lo que el Padre le dio. Entonces, fracasó tu plan, la reforma ya es vieja, el cristianismo de Pablo es viejo, ya es obsoleto. Vos sos obsoleto, la palabra de Dios es pura, es viva y eficaz, el mensaje del evangelio es actual, la gente necesita el evangelio de Cristo. Por lo tanto, muchos creen que hay que ayudar a Dios con un mensaje atractivo y actual. No, mis hermanos, a Dios no hay que ayudarlo. Mejor hagamos las cosas que tenemos que hacer y que Él se encargue de hacer su obra de gracia abriendo los corazones. Pero la tarea que tenemos es abrir la Escritura y predicar la palabra de Dios. Hoy, lamentablemente, muchas denominaciones evangélicas han perdido de vista la Escritura. Han perdido de vista la Escritura, el mensaje del Evangelio y el viejo mensaje de la cruz de Cristo. Se ha tomado o se ha tornado a un evangelio inventado por los hombres, el que dice que Dios está atado de manos para salvar. Dios no puede hacer nada si vos no lo dejás. ¿Qué es eso? ¿En qué pasaje de la Biblia está? ¿O en qué Biblia está? Puede estar, no sé, en el libro del Mormón. En la Biblia no está. No está. El Señor es un Dios soberano y de Él es la salvación. No necesita la cooperación del hombre para ser salvado. Y eso lo entendió perfectamente Martín Lutero. Por eso, hermanos, hoy, en conclusión, si celebramos la Reforma Protestante, 31 de octubre, nosotros tenemos que ver, en resumen, que ciertamente el hombre tiene la responsabilidad de responder al Evangelio. Pero esa respuesta no es el Evangelio. El hombre tiene la responsabilidad de responder al mensaje del Evangelio. Pero esa respuesta no es el Evangelio. El Evangelio es lo que Dios ha hecho en Cristo para salvarnos de nuestros pecados y la respuesta es la aceptación en arrepentimiento y fe. Eso es el Evangelio. Tu responsabilidad ante esta buena noticia del amor de Dios es arrepentirte y creer en el Evangelio. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta del Evangelio. Y esto es lo que históricamente siempre la Iglesia anunció. Y esto es lo que hoy anunciamos a todo hombre y como hace 504 años atrás. Volver a recuperar la esencia y la centralidad del Evangelio de Cristo para nuestras vidas y para toda la sociedad. Tenemos que volver a la palabra de Dios. El Señor hizo este mundo por medio del poder de su palabra. Y Él va a terminar este mundo por su palabra. Cuando ya diga, ahora es el momento. Prediquemos el Evangelio, hermanos. Prediquemos el Evangelio de Cristo. Animémonos cada día a poder centrar nuestra mirada viviendo el Evangelio y anunciando el Evangelio. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, por este día que, aparte de ser el día en el cual nos reunimos como cada domingo, este día es tuyo, Señor. Te lo dedicamos a ti, completamente, en todas nuestras actividades, Señor. Pero lo hacemos especialmente en esta mañana recordando, y este día providencialmente, domingo 31 de octubre, el día en el cual la sociedad, Señor, del mundo cambió. Señor, te doy gracias, Padre, porque a partir de la valentía de este joven desconocido, Señor, para muchos empezó a surgir una luz en medio de las tinieblas. Señor, tu palabra es luz que alumbra en medio de las tinieblas. Necesitamos el Evangelio.
Señor, necesitamos creer en ti, necesitamos vivir para ti y debemos vivir proclamando esta verdad, Señor. Te doy gracias por esta iglesia, por mis hermanos, que siempre valientemente, Señor, también predican tu palabra, hablan el mensaje de la cruz, hablan de arrepentimiento, de perdón de pecados. Señor, que siempre nos sigamos manteniendo, Señor, con nuestros ojos puestos en tu palabra, como iglesia, Señor. No solamente nosotros, sino la generación que nos va a preceder. Te rogamos, Señor, que nos mantengas firmes en estos principios. Y gracias nuevamente por tu palabra que nos trae luz, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por inspirar al apóstol Pablo a escribir, Señor, acerca de cómo somos justificados por medio de la fe, Señor. Gracias, Padre, porque no es por obras para que nadie se gloríe, Señor, es por tu gracia y por tu infinita misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.